¿Qué tal, soñadores? Hoy me he venido a dar un paseo a la otra playa que está cerca de casa, la de Khao Kha Lok. Unas vistas preciosas. Bueno, en este vídeo te voy a comentar cómo preparar la maleta cuando vengas a Tailandia. Pero no te voy a hablar de cómo ordenar las camisas, dónde colocar la ropa interior. No, este vídeo no va de esto, este vídeo va de otras cosas y voy a responder a las consultas que me han hecho muchos suscriptores y algunas recientes de qué se puede traer a Tailandia, qué no se puede traer y por ahí va el vídeo. Vamos a hablar del tema de la comida, qué comida se puede traer, en qué cantidades, cómo traerla, recomendaciones. Vamos a hablar de un tema que hay demasiada literatura, pero a veces hay cosas que no quedan muy explicadas o explicadas a medias y a veces, pues al ser un tema tan delicado, pues puede generar muchos problemas y también muchas inquietudes. Otro tema también va relacionado con algunas curiosidades que me preguntan, y esto ya no va sobre la maleta física, me refiero a la maleta de las emociones, que cómo tiene que venir mi mente preparada sobre algunos temas, ¿no? Pues vamos a empezar con el tema de la comida. El otro día José Manuel me comentaba, bueno, José Manuel es un suscriptor que lo prepara todo mucho, está muy documentado, es una persona muy preparada y le gusta todo llevarlo al límite y al detalle. Y me consultaba si podía traer una garrafa de 5 litros de buen aceite de oliva virgen extra español. En ese momento no le supe responder, porque yo recuerdo que en el último viaje que hizo mi hermana nos trajo 2 garrafas de 2 litros, 4 litros en total, aceite de Jaén. Y bueno, ahora sí, le voy a responder a José Manuel. Sí que puedes traer 5 litros de aceite de oliva virgen extra en una garrafa. Pero claro, la gente que viene a Tailandia muchas veces y quiere traer comida para el tiempo que está aquí, pues a veces dice, oye, pues me gustaría conocer otras cosas más. En total, de lo que son alimentos envasados, no se te ocurra traer ese jamoncito recién abierto ahí en tu tierra, que está de categoría, y ponerle ahí un poquito de papel de aluminio, una bolsita y lo metas en la maleta. No, porque ese no cumple los requisitos de la FDA tailandesa, que es el organismo tailandés que regula la entrada de productos alimenticios o alimentos a Tailandia. Bueno, seguimos con el tema de los alimentos. Máximo puedes traer 10 kilos de comida, 10 kilos de comida o 10 litros, vamos a poner ahí el paralelismo kilo-litro, y 1 litro de alcohol, sea de la graduación que sea, por persona. Entonces, hay una serie de productos que tienen unas limitaciones. Por ejemplo, el tema de embutidos, quesos y demás, son 5 kilos. El tema del aceite de oliva, 5 litros también. Después hay otros productos, esto lo voy a dejar en la descripción del vídeo, quizá pues un PDF o lo ponga ahí en la descripción, la relación de alimentos, porque incluso hasta lo que son el té, infusiones y demás, hay hasta unas limitaciones. Es decir, que todo más o menos está limitado, ¿no? Y es muy importante que lo conozcas, porque, a ver, si te pasas, pues, oye, puede ser que te lo requisen y lo pierdas. Aquí voy a contar algunas sinceridades. Yo he rebasado a veces esos límites. Y aquí los controles en Tailandia no son muy severos, te lo voy a decir. Por ejemplo, voy a poner un caso. Este último mes de diciembre fuimos a Japón, Ana y yo, a visitar a su hija. Y a su hija le gusta mucho la fruta tailandesa, no el durian, porque el durian no se puede llevar, eso sí. Pero, por ejemplo, hay mucha fruta tailandesa que no hay en Japón y a la hija de Ana pues, le gusta mucho. Cuando llegamos a Japón, llegamos ahí, pues estamos esperando pues, en nuestra cola para pasar el control de aduanas, y se nos acerca un perro parecido al salchicha. Son estos perros que son como los salchichas, pero que son de varios colores. Perro muy gracioso, y nos llamó la atención, dijimos, coño, ¿qué hace este perro aquí? Bueno, iba con un guía, no era ni policía ni nada, oliendo las maletas, olieron una de las maletas que llevábamos, la que llevaba Ana, y efectivamente, nos abrieron la maleta y todo lo que era fruta, y lo habíamos envasado bien, con papel de plástico, nada, fuera. Aquí en Tailandia los controles no son muy estrictos, con el tema de la comida,
pero si te has pasado un poco, pues oye, puedes perderlo. Aquí hay un truco: si tú tienes producto que pasa en esos kilos, oye, pues lo de menos valor, el queso cheddar o no sé qué, pum, lo eliminas y ya está. Yo la última vez traje 15 kilos en comida, no me cogieron, pero bueno, a ver, no quiere decir que el que lo haya hecho yo, que lo hagas tú. Pero con esto te he hecho una reflexión y que la tengas en cuenta. Al hacer esta reflexión en voz alta, reconozco que puede ser hasta casi una imprudencia, pero bueno, yo lo hice y ahí queda, y no lo recomiendo que se haga. Yo ya no lo voy a hacer más porque pensé que después había, pues eso, incumplido lo que marca la ley. En aquel momento no lo tenía todo muy claro, pero sí me había pasado un poquito de la raya. Pero esto queda ahí dicho. El tema de los alimentos, pues está claro, está claro. Ahora vamos al tema de los medicamentos, Yo sé que hay gente muy previsora, y cuando viene de viaje, pues trae el paracetamol justo por si tiene fiebre, los antiinflamatorios, los antidiarreicos, trae un botiquín que ni las ambulancias de la UCI tienen tantos medicamentos. Hay gente muy previsora. Yo este tema no voy a entrar a discutirlo porque hay gente que tienen esos perfiles y son muy respetables. Pero es que no te va a hacer falta, así como suena. ¿Por qué? Porque aquí, mira, paracetamol en los 7-Eleven, antidiarreicos, aquí hay unos buenísimos y aparte específicos para las bacterias que hay aquí en Tailandia. Entonces, traerte medicamentos que después no vas a utilizar, que después te los vas a volver a llevar a tu país de vuelta, pues es un poco absurdo, así como suena. Y con los medicamentos básicos yo no me preocuparía en lo más mínimo porque no lo vas a necesitar. Pero ahora viene ya la otra parte, los medicamentos de enjundia. Por ejemplo, si eres diabético, por ejemplo, si estás tomando psicotrópicos o medicamentos similares porque tienes padeces algún trastorno o ansiedad o depresión. Este tema ya es muy delicado y este tema me gustaría tocarlo en profundidad. Bueno, otra cosa que no se me olvide: si tú eres de los previsores y vas a venir aquí para 3 meses y te gusta traer tu botiquín, no se te ocurra traerte más de lo que sería el consumo de 30 días, aunque vayas a estar 3 meses, porque a ti te gusta, por ejemplo, el paracetamol de una marca, el antiinflamatorio de la otra, pues el antidiarreico, el que te ha recomendado tu doctor de cabecera. No te traigas más de 30 días porque si, por lo que sea, en el control de aduanas te controlan la maleta y ven que tienes, no sé, 60 pastillas de paracetamol antidiarreicos para 6 meses, te los van a quitar todos, ¿eh? Incluso te pueden poner una multa o una sanción. Ya mira, los otros medicamentos que hemos dicho, por ejemplo, temas para diabéticos o temas para patologías que sí que son de consumo necesario y diario, ¿no? En algunos casos. Recomendación con este tema: siempre antes de viajar a tu médico, dile que te haga un informe de tu patología y la necesidad que tienes de tomar esos medicamentos específicamente. Aparte, que tengas la receta que ha validado la compra de ese medicamento y, a ser posible, en tu idioma, en nuestro idioma y en inglés. Eso ya te da todas las garantías de tranquilidad absoluta para venir a Tailandia sin problemas. Hay una cuestión que sí, hay personas que a veces te lo comentan y te dicen: bueno, es que yo he oído que este tipo de psicotrópico en Tailandia no se fabrica o incluso no se comercializa y está hasta prohibido. Sí, hay casos de esos, pero tú tienes una dolencia recomendada por tu médico en España o en cualquier país de fuera de Tailandia y es necesario, pues, para tu salud. Pues este requisito se va a cumplir con lo que te he comentado, el tema de la prescripción y demás. Aquí hay un tema que me gustaría dejarlo claro porque hay gente que ya viene con esos miedos
de saber que este psicotrópico aquí en Tailandia no se usa, incluso está prohibido, pero que ellos lo están utilizando. Aquí voy a darte una recomendación. Si eres de las personas que cuando estás en el control y temes que, oye, que te pidan una revisión de la maleta y demás, si crees que... Es muy sencillo. En el control de aduanas está el canal verde, el no declarar, y después está el llamado canal rojo. Ve directamente al canal rojo, explica tu motivo, saca tu receta, saca tu informe médico, y en muchos casos, bueno, casi en el 100% de los casos, por lo que tengo entendido, es que ni lo van a ver, o le van a hacer un vistazo muy general, muy rápido, y van a interpretar que tú pues has querido hacer esa declaración y sin problemas. A ver, dicho esto de los medicamentos, hay que ser, pues sí, previsor, cauto y bueno, lo que os he dicho, a mí yo cometí aquella imprudencia de traerme más producto del permitido y no tuve problemas. Pero bueno, oye, ¿qué ocurre si te pesan y ven que tienes más queso de la cuenta? Pues oye, dejas el queso ahí y ya está. Pero el tema de los medicamentos en Tailandia y psicotrópicos a veces tiene mala prensa, ¿eh? Tiene mala prensa, y hay que tener mucho cuidadito con el tema de los medicamentos y hacer una buena prevención de la documentación que traes y demás. Bueno, no sé si lo he dicho al principio del vídeo, también me han hecho preguntas relativas al tema de las falsificaciones. Bueno, a ver, yo con este tema no puedo recomendar porque no tengo ni idea, no sé cómo funciona el mundo de las falsificaciones en Tailandia, cuáles son las mejores, dónde vas a encontrar las mejores, pero sí conozco el mundo de las marcas y lo vais a entender rápidamente. Yo he trabajado 32 años en una marca líder a nivel mundial, además era líder indiscutible en el sector del yogur. Danone es la empresa que más factura a nivel mundial en el tema del yogur, con una cuota de mercado yo creo que ya está a nivel mundial del 20%. Es decir, que conozco muy bien cómo funciona el tema de las marcas, y fuera de la alimentación también tengo mucha experiencia, y ahora al final del vídeo os lo voy a comentar. Y esto está relacionado un poco con las falsificaciones. Bueno, a ver, el tema de las curiosidades. Me preguntaba además hace un par de días Jordan Ackerley, me parece que es, sobre una pregunta. Oye, no me la malinterpretéis, me refiero a la respuesta porque la pregunta es certera, ¿eh? Jordan me preguntaba, porque yo hice un vídeo sobre la diarrea del viajero, qué precauciones tomar cuando se venga a Tailandia para evitarla y demás. Bueno, Jordan me preguntaba, Pedro, si te pega un retortijón de esos que, ¡buah!, ¿hay posibilidad de salir del envite sin problemas? Bueno, a ver, la pregunta tiene su enjundia, porque, oye, la gente viene a Tailandia y se piensa que Tailandia, sí, playas bonitas, pero a veces vienes a un país tropical que esto es algo o poco menos que una república bananera. No, Tailandia es un país de contrastes y donde en menos de 100 metros pasas del chabolismo al lujo asiático más grande que te puedas imaginar. Pues yo con el tema este de Jordan ahora os voy a comentar una anécdota que me ocurrió estando con Ana. Estábamos en el barrio chino de Bangkok, aparte estábamos en uno de los hoteles. Es un hotel que tiene, que ahora no recuerdo el nombre, sí, pero está en Yaowarat Road, y es un hotel que tiene varias ambientaciones, habitaciones japonesas, tocan música en directo todas las noches y a veces por el día, tiene un ambiente chill out muy chulo. Y yo recuerdo que estábamos en la terracita que da a la calle. Muchos sabrán a qué hotel me refiero. Yo no sé si era del desayuno o algo. Bueno, me dieron... Ya no vamos a hablar retortijones. No voy a ser escatológico, pero me dieron las cagaleras de la muerte, como se suele decir. Y perdonad si esta... Pero es que esta expresión quiero que la entendáis porque fue un tema ya complicado. Salí corriendo, Salí corriendo y la frase, excuse me, please, toilet. Bueno,
estaba súper apurado, estaba súper apurado. Salió una persona de recepción, me acompañó directamente al servicio. Y esto lo digo porque también le comenté a Jordan que aquí no es como en algunos países que tienes que pedir la llave sí, en la barra o en la recepción, o incluso hacer una consumición para poder entrar al aseo. No, aquí en Tailandia, en las ciudades o en los sitios donde hay una vida normal, para el tema este vais a encontrar aseos de todo. Entonces nada, aquello se solucionó rápido. Y con esto quiero decir una cosa, no temáis cuando preparéis la maleta de los sueños al venir a Tailandia, no vengáis con esos miedos de que aquí os vais a encontrar mucha dificultad de muchas cosas. No es así. Aquí en Tailandia, a nivel del día a día, de todo lo que necesitáis, vais a tener de todo, Eso sí, vais a vivir unos contrastes muy grandes de muchas cosas. Lo que os he comentado, tú puedes estar en Bangkok, en una calle llena de chabolismo, y 100 metros, bueno, ¿qué 100 metros? 50 metros, estar en un restaurante occidental y comer los mejores manjares, beber los mejores vinos. Aquí está la vida percibida de lo que es Tailandia, pero después hay una supravida que está en los mismos parámetros, Incluso Rafael, otro suscriptor, con el que tengo buena relación a través del WhatsApp y el teléfono, me decía: Pedro, mira, voy a ir a Tailandia y si quieres te llevo algo de encargo y demás. Oye, la verdad es que yo se lo agradecí un montón, y la verdad es que lo que le decía: Rafa, prefiero que traigas cosas para ti, porque muchas de las cosas que tú me ofreces en Tailandia las tenemos. El detalle es muy de agradecer. Pero cuando vengáis a Tailandia, tener presente que aquí vais a encontrar muchas de las cosas que en vuestro país tenéis. Evidentemente pueden ser un poco, bueno, son algo más caras, pero se viene a la otra parte del mundo, pero la otra parte del mundo que tiene una cercanía directa muchas veces con las necesidades que tenemos las personas que vivimos en Tailandia en el día a día. Bueno, pues otra de las cosas, de las curiosidades que me han preguntado, aquí hay personas que vienen, ya os los he comentado, con algunas patologías que requieren, pues a lo mejor, determinados controles, por ejemplo, relacionados con la diabetes, no sé qué tipo de diabetes, y algunas dolencias relacionadas con el endocrino. Y este tipo de patologías a veces requiere, pues en momentos puntuales, tener acceso a un análisis de sangre rápido. En España, vamos a poner un ejemplo, análisis clínicos o clínicas de estas pequeñitas o hospitales donde te hacen análisis clínicos, hay muchos. Pero yo voy a decir una cosa, aquí en Tailandia en algunas zonas hay más por metro cuadrado, aunque parezca increíble, hay calles de Hua Hin o de cualquier ciudad con cierta actividad normal, para que nos entendamos, en Tailandia, que tienes en 100 metros de calle 5 clínicas que te hacen análisis de sangre, pero no análisis del colesterol, no, de hormonas, de lo que os podáis imaginar, Y otra de las cosas que alguien dirá: uy, Tailandia, el tema de... Hay análisis que te dan los resultados en horas, porque después los laboratorios donde hacen los análisis incluso están en la misma clínica. Son curiosidades que muchas veces la gente pregunta y desconoce. Bueno, ahora vamos a entrar al tema de las marcas. Bueno, todos sabéis que en Bangkok hay muchos centros comerciales que venden marcas e imitaciones de todo, de zapatillas, de bolsos, de relojes, de lo que os podáis imaginar. Yo de esto no tengo ni puñetera idea. Pero voy a decir una cosa, sí que sé cómo funciona el mundo de las marcas, y aquí yo tengo mi percepción y mi opinión para todos aquellos que les gusta comprar marcas y demás. Es que hará bastante tiempo
una persona me dijo que traía encargos, que le respondía a temas relacionados con la comida y que traía encargos para aquí a Tailandia, y después que la maleta vacía se la quería llevar a España, pues con ropa de imitación, marcas y demás. Pues la verdad es que no le respondí que no tenía ni puñetera idea. Y os voy a decir una cosa, esto sí que es casi un secreto lo que os voy a decir, pero claro, ahora dirá la gente, bueno, si Pedro nos dice el secreto ya deja de ser un secreto. A ver, no os puedo revelar el secreto al 100%, porque si lo revelase así, mañana me cerraban el canal y podría tener denuncias importantes de algunas marcas. Vosotros sabéis que yo, bueno, soy de Alicante, y en Alicante esto que os digo es muy importante porque os va a abrir mucho los ojos y os va a ayudar pues a aquellos que os gusta buscar buenas marcas o un poco falsificaciones y demás. Yo soy de Alicante y en Alicante tenemos dos poblaciones cerca de Alicante, en la provincia de Alicante, una que es Elche y otra que es Elda. Bueno, voy a decir Elda Petrel para que no se me peleen los amigos de Elda con los amigos de Petrel o los de Petrel con los de Elda. Y aprovecho para mandarle un saludo afectuoso a un gran amigo de Petrel, a Juan Antonio Villena, que me enseñó muchas de las cosas que os voy a decir ahora sobre el tema de las marcas. En Elda y en Petrel se fabrican, reconocido por los expertos del sector, las mejores marcas de calzado. Ya os voy a comentar parte del secreto. Muchas de las marcas estas conocidas, que no voy a decir nombres, pero ya os los podéis imaginar, que fabrican zapatillas que valen 250, 300 euros y que muchas se imitan, muchas no, casi todas se imitan, se fabrican en Elda o en Petrel. Y os voy a explicar brevemente cuál es el proceso de fabricación. Aquí en estas poblaciones están las mejores maquinarias, los mejores patronistas, los mejores expertos para la fabricación del calzado. Estas marcas vienen aquí a España, pues vienen ingenieros, que son los que configuran las máquinas, vienen los patronistas, vienen los expertos en modelaje, bueno, toda la gente que va a participar en este proyecto. Aquí se fabrican, por ejemplo, estas zapatillas, vienen unos trailers enormes del país de origen, donde traen la materia prima, pues la piel, los tintes, el tema de las cordoneras, todo. En estas empresas se fabrica el calzado y después se distribuye, pues desde el país de origen. Este calzado se lleva al país de origen y ahí se distribuye en todos los países del mundo. Todo esto que digo está muy conectado con las imitaciones. Entonces, al fabricarse estas zapatillas o estos bolsos, ya empiezan a generarse copias. Bueno, hay copias que no es que sean malas, son malísimas. Yo he visto copias de roles que pone rules de un plástico de una calidad muy baja. Después, en el tema de las imitaciones, hay imitaciones de alto nivel, que ni muchos expertos, teniendo el original y la copia, lo saben distinguir. Pero los profesionales sí que lo saben distinguir. Esto ya os lo digo yo para aquellos que decís, oye, yo quiero ir a comprarme pues, unas zapatillas de Gucci. Bueno, a ver, tú te puedes comprar unas zapatillas de Gucci. Bueno, yo he tenido en casa trabajadores que han venido a hacer una reforma, que venían con unas Gucci, de imitación, claro, de 250 euros, pues trabajando ahí en el suelo, manchándose de cemento. A ver, no quiere decir que una persona que trabaja en la construcción no pueda tener unas Gucci de 250 euros o 300, pero coño, ponerte a trabajar o a encofrar con unas zapatillas que valen este dinero, coño, no lo veo muy lógico, pero bueno. Y ya el tema de las imitaciones buenas de las malas. Cuando las imitaciones son muy buenas, incluso imperceptibles para gente como yo, los expertos lo distinguen. Y os voy a explicar lo que me enseñó un auditor de esta famosa marca que fabricaban sus productos aquí en la zona de Elda Petrel, cómo las distinguen.
esta persona, bueno, este auditor, aunque era una empresa fuera de España, era un tío de 2 hermanas, un tío con una guasa espectacular. Y un día, pues sí, fuimos ahí a tomarnos un finito y me dijo: Pedro, mira, una de estas zapatillas es original y la otra la copia. Yo voy a poner dentro en el papel cuál es el original y cuál es la copia. Hicimos varias pruebas, él me las ponía y yo decía: este es el original, esta es la copia. A veces acertaba y a veces no, y cuando él me preguntaba: ¿y por qué crees que esta es el original y esta es la copia? Eran 2 copias, bueno, era el original y la copia eran perfectos, no, según estas personas que auditan este tipo de copias, era perfecta, era perfecta. Entonces ya cuando me dice: mira, a ver, esta es la original y esta es la copia. Ni tú ni nadie, ni muchas personas son capaces de distinguirlas. Una vale sus 300 euros en origen y la otra la puedes encontrar por 50, 60 euros. Entonces normalmente estas empresas, cuando fabrican algunas, otras tienen otros sistemas para auditar el original de la copia, es que cogen y los fabrican, no voy a decir con determinadas imperfecciones, pero tienen a lo mejor determinados modelos o determinados lotes de fabricación, pues unos puntos de control. Este chico llevaba una lupa muy pequeña pero muy potente, que era del tamaño de una moneda de 2 euros. Y en la suela de la zapatilla, pues cogiendo dentro de los moldes, tercero a la derecha, octavo no sé qué, con la lupa miraba y tenía que tener como un pequeño, bueno, un troquel microscópico, casi microscópico, con una señal. Normalmente el que la copia no sabe, porque eso solo lo sabe el fabricante y los auditores, que determinados modelos pues tienen estos puntos de control. ¿A dónde quiero llegar con este tema? Ha habido gente que a veces se ha metido en negocios o en temas, pues yo no voy a decir sabiéndolo, sin saber, de comercializar este tipo de productos. Es arriesgado porque, joder, las imitaciones van contra la ley de propiedad industrial y contra la ley de propiedad intelectual. Y también son riesgos. Pero bueno, tú si eres comprador de este tipo de productos, no hace falta que vengas a Tailandia. No hace falta que vengas a Tailandia. En tu país los tienes por cientos, los tienes por miles. Y bueno, ¿y qué supone comprar un producto de imitación? Oye, que te da más prestigio. Oye, yo por ejemplo, si quisiera llevar relojes de estos de imitación, de estos que valen 50.000 euros, cantaría un poco, ¿no? Incluso hasta un roller de 3.000 euros, cantaría un poco. Yo prefiero llevar calidad, coño, prefiero llevar calidad. Mira, por ejemplo, esta empresa que os digo yo que fabricaba productos para marcas, también tenían su propia línea, y cuando fabricaban su propia línea lo hacían con los mismos estándares de calidad porque las máquinas eran las mismas. Yo prefiero comprarme una zapatilla que me cueste 50 euros o 60 euros, que sea marca Pepito Grillo y que lleve un producto de calidad, antes que llevar una mediana imitación que después me hace rozaduras en el pie y demás. Por eso en el tema de venir a Tailandia y comprar marcas y llevarte, yo qué sé, también no sé si es del todo cierto, pero a mí me han llegado a decir que ha habido gente que han cogido en el aeropuerto con la maleta llena de vuelta, con 1000 zapatillas de Nike, bueno, 1000, las que le cabían en la maleta, y relojes ahí de rules, y se los han quitado. Por eso el tema de las imitaciones, yo soy muy claro y prefiero, oye, si me tengo que comprar algo de marca, comprarme lo bueno en tiendas oficiales, y si me tengo que comprar algo que sea de calidad, aunque sea marca de Pepito Grillo. Pues lo dicho, viajeros y soñadores, preparar 2 tipos de maletas: la física, con las recomendaciones que os he dicho, y después la emocional, la mental, la de los sueños, como dijo Pedro Calderón de la Barca. La vida es un sueño y los sueños son. No dejar de soñar y venir a Tailandia con vuestra maleta
y con vuestros sueños dentro de ella. Nos vemos en el próximo vídeo.